Si tienen algún tipo de consultas sobre los casos que vamos a desarrollar ahora de comerciantes, emprendedores en situación de quiebra, de golpe, de lo que tiene que ver la parte económica, pues este es el momento que la gente pueda dilucidar las dudas y evacuar las dudas y preguntarle a nuestra visita al doctor Edward Arca, que es director del Centro de Atención al Deudor, porque también están ofreciendo ese servicio legal, ¿verdad?, a las personas con problemas jurídicos a causa de las deudas. Es así. La saludamos porque es una dama. Totalmente. Permítame, doctor. Mirta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, Buen un día. placer estar en tu programa, como en casa, aquí. Así que, bueno, hoy vinimos con la grata visita de nuestro director del Centro de Atención al Deudor, el doctor Edward Arca, mi colega, en la cual estamos trabajando bastante hace tiempo ya, como yo digo, salvaguardando la poca economía y a los pocos comerciantes batalladores que están quedando en Encarnación, Iris. Y es preocupante la situación, como estamos hablando fuera recién de micrófono, aire, sí. micrófono. Y bueno, entonces aprovechando la grata visita del doctor por estos lados, por Encarnación, entonces estamos ayudándole a los comerciantes y atendiéndoles, ¿verdad?, en la Cámara de Comercio o en mi oficina también, para poder ayudarles, asesorarles sobre todo, como vos estabas contando. Hay comerciantes que están debiendo pequeñeces, grandes, Situaciones de quiebra, entonces de remate, de embargo, un montón de cosas. De ese susto que están Sí. teniendo, porque Iris, como yo te decía, primero conseguimos los créditos a pagar en 6 meses. Sí, Luego de eso conseguimos que el Estado nos dé 1 año a través de gracia. sí. Ahora venció Iris, venció todo. Entonces eso nos está poniendo mal, porque los bancos están muy, muy agresivos y están pidiendo que les hipoteques tu casa, que les dé tu auto. Primero estaba muy bonito y se acomodaba Sí, la pero pandemia. ahora no, y este es el ahora momento no. que tenemos que asesorarle a los compañeros. Así es. Doctor Edward Arca, un lujo tenerlos acá para evacuar todas las dudas. ¿Qué tal, Iris, y a toda la audiencia, verdad? Realmente para tocar un tema muy actual y muy sensible, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, ya que toca la economía y por sobre todas las cosas el patrimonio inclusive de la persona, ¿verdad? Totalmente. Hay una infinidad de casos. Todos los casos son diferentes, son distintos, desde emprendedores, empresarios, propietarios de comercios. Si nos puede hablar de esa situación, porque nosotros tenemos conocimiento de un montón de cosas fuera de micrófono. Recién le estaba comentando el caso de una de una emprendedora que tenía su local y que finalmente le notificaron que iba a cerrar porque tenía que poner en condiciones más allá de todo el impuesto que estaba pagando. Esa es una situación. Después tenemos los comerciantes que cerraron, que se quedaron con las deudas. Sí, realmente el tratamiento de la deuda es en forma unitaria, vamos a decirlo. Cada caso, como dijiste, es particular, ¿verdad? Claro. Inclusive una empresa que a lo mejor tiene el mismo rubro, tiene las mismas deudas, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de devolver el dinero o de recuperarse ante una crisis es totalmente diferente. Sí. Entonces cada caso es particular. ¿Qué hacemos nosotros? Atendemos en forma personalizada, con total discreción, ¿verdad? Y confidencialidad en cuanto a lo que nos expongan, ¿verdad? Dentro de lo que sería esa asesoría, y se le da la radiografía de lo que sería el estado de esa persona o de esa empresa que está en una situación de deuda, ¿verdad? ¿Qué hacemos en primera parte? Identificamos los tipos de deudas que tienen, Sí. ¿verdad? Se clasifican esas deudas y por sobre todas las cosas el nivel de atraso y de morosidad que tiene, ¿verdad? Eso ya es una pequeña señal para nosotros, Sí. para ver cuál es la gravedad de la situación, porque lo que puede venir después ante una morosidad muy grande y muy larga, evidentemente van a ser las acciones judiciales que van a contraer los embargos, los secuestros de bienes o de mercaderías, y en un caso ya mucho más grave, el remate de los bienes para intentar el cobro de esos Claro. créditos, ¿verdad? Esa es la forma en la que el acreedor se desempeña legalmente, porque está en la ley, para poder recuperar su dinero, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros cuestionamos, ¿verdad? Y le pedimos a la gente que esté muy atenta? La forma en la que se hacen esos reclamos, ¿verdad? Sí. La forma en la que los acreedores intentan recuperar ese dinero, ¿verdad? Proveniente de un crédito, evidentemente, en donde lastimosamente el deudor de buena fe,
es el que se siente más afectado y más avasallado, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el 99,9%, para no decir 100, de las personas que acuden a nosotros nos dicen, nosotros queremos pagar nuestra deuda, yo quiero pagar mi obligación. Ahora, lo que yo no estoy vendiendo es lo que yo no estoy pagando. Si me cierran las fronteras, ¿verdad? Si me ponen en cuarentena, si me atan las manos y nosotros no podemos trabajar, evidentemente vamos a estar en una situación... Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Entonces, esa empatía financiera, ¿verdad?, que tiene que existir, en donde evidentemente hay que ponerse en el lugar de la persona que está batallando, está guerreando, está manteniendo, está abriendo su local en algunos casos solamente para ventilarlo. Sí. ¿Qué es lo que nos dicen? Es hasta muy triste, ¿verdad? Porque te llega mucho, nosotros que estamos ya recorriendo día a día, ¿verdad? Inclusive estando compartiendo con esta gente, ¿verdad?, que está en esa situación, lastimosamente te reciben llorando inclusive. Sí. Voy a ser un poco más infidente. Le duele mucho a uno. Te reciben llorando porque no pueden pagar sus obligaciones, ¿verdad? Y la mora y los intereses y las acciones ejecutivas no entraron en cuarentena. Siguen tan vivas y creando una situación tan complicada como si fuera que no hubo pandemia. Entonces, las reglas en una situación de crisis tienen que ser totalmente diferentes a una situación de no crisis, ¿verdad? El Paraguay y especialmente el Encarnaceno nunca jamás pensó pasar por esto, ¿verdad? Hasta parece un título de una novela. Inimaginable, ¿verdad? Era esto. Era inimaginable, y como dijimos fuera del aire, ese tiempo llegó, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, llegó para quedarse, lastimosamente, porque la recuperación que pueda haber va a ser muy lenta. E inclusive aunque se abra la frontera, ¿verdad?, también va a ser lento el proceso de poder reinsertarse y volver a la etapa normal. No va a ser algo automático, rápido, digamos. No va a ser algo automático ni rápido, evidentemente. Entonces, en ese escenario de cosas es donde creemos conveniente nuestra asesoría legal, por un lado, pero también acompañado de todo un equipo técnico que está especializado en lo que sería el tratamiento de las deudas, así como una enfermedad, ¿verdad? El tratamiento de las deudas. Vamos a ponerlo así. Yo supongamos que tenía un local en el circuito y hoy no solamente no tengo el local, sino que tengo un montón de deudas, porque le debo al que me alquilaba, que también en la yugular le tengo ahí, porque bueno, ponerte al día, tengo que pagar costo de recursos humanos, que también por ahí no le pagué todo. Bueno, mira, hasta acá no me va a trabajar, como puedo te voy a ir salvando. En ese sentido es cuando dicen clasifican, sí, porque ese comerciante también debe tener un crédito, claro, al cual accedió para retirar las mercaderías. Claro. Clasifican en el sentido de lo que sería el estado mismo de la persona y el nivel de endeudamiento. Sí. Inclusive hace poco, ¿verdad?, un poco para que la gente vaya entendiendo, publicamos y tuvo mucha repercusión en las redes sociales el deudómetro, ¿verdad? Y nos preguntaban qué era el deudómetro. Y si ven después las redes, ¿verdad?, van a ver cuáles son los niveles de una deuda buena, vamos a decirlo, de un nivel de endeudamiento mucho más alto, un nivel ya con un llamado de atención, y un nivel extremo, que sería la parte roja, ¿verdad?, en donde evidentemente esa persona, esa empresa, esa persona física, ese comerciante, ese accionista de cualquier tipo, puede determinar por sí mismo si está en una situación que merece la asistencia de un profesional, ¿verdad? Y me quiero detener en este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se quiere consultar con el profesional. Es como que no te querés ir al médico porque sabes que te va a decir, bueno, tenés que internarte, claro, ¿verdad? Pero vos sabés que si no te internas te puedes morir. La misma cosa pasa con el sistema financiero, y especialmente en lo que sería la parte patrimonial y de deuda, ¿verdad? Consultar a tiempo significa prevenir una situación peor, ¿verdad? Y asesorarse a tiempo significa que ese consultor, ¿verdad?, que ese asesor le va a dar las herramientas para poder defender su patrimonio y finalmente no ir a un extremo que sería un remate masivo de sus bienes o una situación de quiebra, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que en este caso la legislación paraguaya es muy, muy interesante, muy rica en todo lo que sería la protección de los deudores en situaciones de crisis, pero que lastimosamente la falta de información, la falta de educación financiera, la falta de plataformas que le puedan hacer llegar esa información al deudor, hace de que se comporte de una forma totalmente diferente ante una situación de deudas. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene muchas deudas, se siente acorralado, se siente retraído,
ya tiene problemas en el trabajo, si es un empleado o si es un empresario también, no le cuenta a nadie, tiene problemas psicológicos, tiene problemas de salud, tiene problemas en la familia, tiene problemas en el matrimonio, tiene problemas en todo sentido. O sea, es una situación muy delicada, lo que sería el escenario de deudas, ¿verdad? Y vuelvo a decir, en la legislación nosotros tenemos muchos elementos, muchas normativas que le pueden ser de mucha utilidad al deudor. El sector más golpeado, lo hablábamos recién fuera de micrófono también, los emprendedores. Sí, los emprendedores, lastimosamente los emprendedores, y las microempresas, las pymes, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas, ¿verdad? Porque tienen una espalda a lo mejor muy liviana todavía para enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, hay que atenderle muy bien a lo que serían los pequeños y medianos emprendedores, que evidentemente son los que manejan gran parte de la economía en el país, ¿verdad? Ellos son los que mueven todo el escenario de lo que sería la economía, ¿verdad? Entonces, hay que darle herramientas para que puedan salir de esta atolladero, como se dice, y poder seguir trabajando, seguir manteniendo una unidad productiva, seguir pagando sus impuestos y seguir dando fuentes de trabajo. El Centro de Atención al Deudor es una organización privada que asiste y orienta, digamos, también a todos. Es una organización privada, haciendo un poco de historia, ¿verdad? Nacemos... Pero que trabajan con trabajamos asistiéndole a lo que sería la Cámara de Comercio, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas tenemos un convenio con la Cámara de Comercio en donde las primeras consultas son totalmente gratuitas, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, siendo una empresa privada, ¿verdad? Sin los convenios estamos cobrando lo que serían las consultas. Con el convenio en la Cámara de Comercio tenemos esa... Cuando dicen ustedes físicas o empresas, comerciantes en general, eso quiere decir cualquier tipo de persona que tenga ese acogotamiento de deuda y que no sabe cómo ordenar, digamos, puede consultar con ustedes. Totalmente. La primera atención, dijo, es gratuita. ¿Y la siguiente? Y la siguiente, o sea, de hecho en la primera consulta nosotros ya le ubicamos a la persona, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los posibles caminos que pueda tomar, ¿verdad? Porque las personas que consultan con nosotros son de los diferentes tipos, ¿verdad? Y ratios sociales inclusive, ¿verdad? Claro. Pequeños, medianos, grandes, muy grandes o macros, ¿verdad? En todos los escenarios, el primer paso es ubicarle a esa persona en esta situación. Sí. Bueno, vos tenés este problema, bueno, tenés que aplicar esta ley, ¿verdad? Vos tenés este problema, vos tenés que aplicar esto. Para vos, esto no corresponde, esto es tu solución. Entonces eso ya se da en la primera reunión, ¿verdad? Y a partir de ahí, evidentemente, se puede ir trabajando con esa persona para poder tomar el camino de tal o cual lugar. Hay personas, por ejemplo, que vienen ya con un rosario de demandas, por ejemplo. Entonces esa ya no es una asistencia preventiva, ¿verdad? Esa ya es una asistencia reparadora, ¿verdad? Y ya tenés que entrar dentro de un escenario de acción, vamos a decirlo, porque el problema ya está en el Poder Judicial, ¿verdad? Hay gente que viene, la vez pasada viene una persona, me dice, mira, recibí una notificación. ¿Notificación qué es? Fotocopia del título de propiedad, catastro, eso ya es para remate ya. Entonces ahí yo no puedo decirle, sabes que vos tenías que haber ahorrado tanto dinero, o sea, ahí ya no entra lo que sería ese tipo de asistencia financiera, sino que ya es una asistencia en el campo de batalla, vamos a decirlo, donde tenemos que ver qué pasó para que llegue esa situación a un extremo tan grave que sería el remate de un bien, donde tenemos los asesores jurídicos que pueden entrar a defender esa acción, ¿verdad? Entonces, los casos son muy variados y muy diferentes, tanto por la gravedad de la situación, ¿verdad?, como que puede ser una situación preventiva. También estamos notando lo siguiente, muchas y en caso empresas... así discúlpenme la pregunta, porque uno paga seguros a veces cuando va accediendo a los créditos, y ninguno figuraba el caso de una pandemia, en caso de pandemia. Claro, no. Y perdimos todito ahí porque no está contemplado. No está contemplado, ¿verdad? Y yo creo que esto le sorprendió a... O algo parecido. Sí, de qué agarrarte, digo. Yo no digo para que no pagues la deuda, sino que no esté contemplado ahí, porque viste que... Al menos que no te... los intereses, que no vayan... Claro. Tenés mucha razón, porque cuando nosotros quitamos un crédito hay un seguro, pero generalmente pero el seguro no dice nada. No se refiere a eso, es caso fortuito y fuerza mayor. Sí. Pero hasta cuando te morís, Nico, está figura ahí, en caso de muerte. Sí, figura en caso de muerte. Cierto, uno paga, pero eso paga un seguro aparte cuando saca el crédito. En el crédito te incluye. Te incluye ya. Te incluye. Bueno, y lo que estábamos diciendo en lo que sería, también le estaba
tratando de puntualizar, ¿verdad? Que hay muchas empresas y empresarios que nos están llamando en forma preventiva, que hoy día están trabajando, están activando y quieren saber qué pasaría si es que yo no llego a fin de año, ¿verdad? Entonces, esos son los tratamientos oportunos, ¿verdad? Lo que queremos llegar, ¿verdad? Si yo no llego, no pago, ¿qué derechos tengo? ¿Puedo defender, puedo salvar todo mi patrimonio o tengo que entregar todo? ¿Y el caso de las empresas que compran las deudas, que están muy en auge ahora? Y es un tema desde bastante... Asunción, te llaman, te hostigan y después te amenazan, te dicen, mira, si voy no pagar la cuota que está atrasada tal día, te cuenta todos los días, queda sin efecto todo lo que abonaste. ¿Cómo que queda sin efecto todo lo que aboné? Porque me atrasé un mes. Sí. Te dice, no, pero así fue el acuerdo que se hizo de palabra, porque nadie nos firmó nada. Porque la empresa que son de Asunción, compraron las deudas acá. Tenemos muchísimos casos de eso, Iris, ¿verdad? Y bueno, ahí hay que ver qué documento, número uno, hay que ver qué documento firmó la persona. Si firmó un pagaré... ninguna, porque la mayoría lo hacen por teléfono. No, el documento inicial del crédito, ¿verdad? Claro. El documento inicial del crédito, porque cualquier empresa de cobranza evidentemente se nutre de un original, claro, ¿verdad? sí. O de una empresa donde vos quitaste ese crédito, sí. ¿verdad? Entonces, hay que hacer un poco de memoria. Yo firmé un pagaré, o yo tengo tarjeta de crédito, o un cheque, o lo que sea, ¿verdad? A partir de ahí hay que rastrearle a eso, ¿verdad? 1, 2. Cuando te llama o se comunica una empresa de cobranza, ¿verdad? No vamos a decir los nombres, ¿verdad? No, claro. Para no puntualizar, pero sabemos, ¿verdad?, cómo se manejan. Hay que pedir, número 1, el detalle actualizado, ¿verdad? Y bien detallado lo que sería la deuda en sí. O sea, si yo quité, por ejemplo, un crédito de 10 millones, ¿verdad? Y me quieren cobrar, no sé, tantos millones. Número 1, el detalle de esa deuda. ¿Qué es lo que me quieres cobrar? Me quiere cobrar el capital más qué tipo de intereses y que exista una liquidación detallada y actualizada de esa deuda. ¿Para qué eso? Para saber qué aspectos nos están queriendo cobrar, ¿verdad? A partir de ahí, ver si realmente los rangos que aparecen en esa liquidación son los correctos. Y son los que incluyen, ¿verdad?, lo que sería los límites establecidos por el mismo Banco Central de Paraguay en lo que serían tasas usurarias. Pero hasta que no tengamos esa liquidación, evidentemente nuestra discusión va a ser solamente una discusión de palabras. A partir de ahí también, estas empresas tienen que tener los documentos originales que fueron base de esa discusión de crédito. Claro. O sea, si es un pagaré, tienen que exhibirse el documento. Tiene que mostrarme que tiene lo que yo firmé en el banco. Si no, va a pasar, y ya pasó, ¿verdad?, donde una persona se va y paga, y había sido que no tenía ese documento original, estaba a otro lado. Entonces, el que paga mal, paga 2 veces. Mira, qué detalle. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Hay que exigir, y hoy día es muy fácil todo lo que sería comprobar eso, ¿verdad? Te pueden exhibir, te pueden enviar una foto, por WhatsApp, ¿verdad? O si vos te vas a la empresa, puedes quitar una foto. O sea, existen estrategias, ¿verdad?, para que esa persona esté seguro o segura de que está pagando correctamente, ¿verdad? 1, documento original tenés, perfecto. Bueno, vamos a ver la liquidación. Yo quité 10 millones, ¿por qué me querés cobrar 50? Si yo quité 10, a ver la liquidación, ¿qué intereses me estás aplicando? Claro. Intereses moratorios, intereses compensatorios, intereses punitorios, gastos, ¿qué tipo de gastos están aplicando dentro de lo que sería esta liquidación? ¿Verdad? Que también está el seguro que vos dijiste, porque también te lo cobran, ¿verdad? Sí, porque uno cada vez que retira, yo sé muy bien porque una vez... Entonces, a partir de esa liquidación, uno va analizando qué es lo que le están reclamando, ¿verdad? Y a partir de ahí viene lo que vos estás diciendo, que es también lo que mucha gente nos dice. Yo ya pagué muchísimo, doctor, pero no baja con mi deuda. Y yo pago de 100, de 200, de 500 y no baja mi deuda. Ocurre eso. Entonces, hay que ver qué es lo que esa persona está pagando. En el recibo tiene que ser imputado. Porque hay bancos que te convierten la tarjeta de crédito, que es la que te suma y por los cielos, va, que vos le hablas y le planteaste y lo convierten en crédito. Entonces te bajan menos interés y te dan esa posibilidad de pagarlo. Sí. Y hay casos de entidades bancarias que
hicieron, digamos, ese tratamiento, pero después te llaman otra vez y vos vas pagando lo que inicialmente decía la cuota. Claro. Y después te dicen, no, pero usted está pagando el interés. Y vos le decís, no, pero y ustedes convirtieron eso en un crédito. Y terminé yo ya entregando, no sé, 3 veces más de lo que valía la tarjeta de crédito y la deuda no baja. Por eso es importante también leer, y ahí lleva un poco a lo que sería la educación financiera, ¿verdad? Es importante leer el contrato inicial. Por ejemplo, un contrato de tarjeta de crédito existe, es un contrato que se firma con una entidad bancaria en donde están todas las cláusulas. Y lastimosamente algunas veces no queremos leer las letras chicas. Las leoninas le decimos nosotros del derecho chiquititas. Si no leemos las letras chicas, nos traen problemas grandes, podemos decir nosotros. Entonces hay que leer un poco también eso, ¿verdad? El problema del paraguayo siempre es que vos necesitas ese crédito, porque ya necesitas, luego te va a pedir, pues, claro. Si no vas a ir a pedir. Pero eso no quiere decir... Y de ahí ya cuando no querés... Claro, pero eso no quiere decir, Iris, de que evidentemente se esté abusando con el reclamo, ¿verdad? Por eso es importante ver esas documentaciones, ver qué es lo que nos están cobrando, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, ver si todos los intereses están dentro de los rangos permitidos, ¿verdad? Por las entidades financieras, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, atender lo que uno está firmando, atender lo que está pagando. Si va a pagar un dinero, bueno, que ese dinero evidentemente vaya o sea destinado al pago del capital de la deuda, por ejemplo, no solamente a intereses, porque si yo estoy pagando solamente intereses, nunca va a bajar la deuda. Y eso es lo que pasa con el tema de las tarjetas. Es lo que pasa con el tema de las tarjetas, de los pagarés, de los cheques. A mí me pasó con una empresa de Asunción que compró una tarjeta de crédito de un banco de Plaza acá, ¿verdad? Y bueno, y acordamos, en un año, bueno, tanto, dale, genial, iba pagando, de verdad, ya a fin de año pues ya tengo que pagar todo. Sí. Pero la empresa me amenaza y me dice, no, cuando me atraso ponerle unos días, y ya me dice, no, va a quedar sin efecto, todo lo que... No puede ser así. ¿Y cómo yo le voy a encarar o cómo yo le voy a reclamar o reprochar eso a la empresa si todo el acuerdo fue de palabra por teléfono? Sí, por eso, o sea, en caso de que haya un acuerdo de palabra, siempre tiene que plasmarse en algún documento, ¿verdad? O plasmarse en algún acuerdo, ¿verdad? O tratar por lo menos de que los recibos de pago, ¿verdad? O las constancias de pago que yo tenga, evidentemente vayan a ese crédito, claro. ¿Verdad? Y que se vaya de alguna forma afectando a ese crédito, ¿verdad? Para que evidentemente pueda bajar el crédito y la deuda. Y claro, totalmente. Todo este asesoramiento, el servicio legal que ofrecen, están, digamos, atendiendo en lo que es la Cámara de Comercio para los socios nomás, Mirta, o los que no son socios también. Ay, mira, nosotros hicimos... Porque un ratito, sobre el punto nomás, porque si no, viste que el que está medio ilegal también va a tener sus dudas, no sé si me voy, porque cuando uno va a hacer el reclamo, uno también tiene que estar en pose legal. Mira, yo cumplí, yo estoy legal, pago mi impuesto, porque si no, me difícil también va a ser, claro, o no. Sí, no, pero la mayoría, por lo menos lo que me tocó a mí atender hoy día, especialmente acá en Encarnación, vemos que existe un nivel de legalidad casi absoluto, ¿verdad? La mayoría están en orden con todos sus documentos, ¿verdad? Y evidentemente podés tener esta asistencia de este tipo, ¿verdad? Sí. Por eso la pregunta, sí. Te interrumpí, Mirta, con relación a eso. Está el servicio ahí en la Cámara de Comercio. ¿Cómo pueden hacer los comerciantes para contactar? Y bueno, pueden contactarse en la Cámara, yendo a la Cámara, sacando... O a tu oficina también, siempre está muy predispuesta. Sí, conmigo, en el 0985-48-78-18. De hecho, en mi comercio ya tengo mi oficina, sí. Entonces pueden acudir a mí. Incluso si el doctor ya creo que mañana ya viaja otra vez a Asunción. ¿Mañana viaja ya, no? Sí, pero estamos nosotros viniendo... ¿Y cuáles son los casos más comunes? Para comentarte nomás, tenemos reuniones vía Zoom. Gracias a Dios la tecnología permite eso. Entonces, prácticamente en la semana tenemos muchísimos comerciantes que se comunican conmigo. Yo organizo la reunión vía Zoom. Entonces pueden tener una atención personalizada del doctor. Agradeciéndole a él el convenio que hemos hecho con la Cámara de Comercio en su momento. Pero de gran ayuda porque ese convenio lo hemos hecho hace un año ya atrás, sí. Parece mentira, previendo todo este tema. Sí. Y bueno, y hoy también, al ser abogada, yo formo parte también ya del Senade, y me encanta porque es lo mío. Ahora yo, todo tema comercial me gusta. Y bueno, así que estamos trabajando con el doctor y bueno, son socios y no socios igual, estamos atendiendo. Sí. Porque esto todo repercute, Iris. Y ya tuvimos casos de defenderle a los comerciantes, hemos asistido con orden judicial
he representado al doctor en este caso. Eso te quiero comentar, la buena predisposición también de la parte judicial acá en Encarnación de los jueces, hablándole también nosotros en que debemos salvar a los comerciantes, como te decía yo hoy, son realmente batalladores los que están quedando, están dando trabajo a la gente, entonces ellos también sienten esa necesidad de apoyar a todas las gestiones que estamos desarrollando con el doctor. Aparte que el doctor me dice, no digas, pero yo creo que a él le considero una eminencia en lo que, como hay nefrólogo, hay psicólogo. Él es especialista en atención al deudor. Al deudor, en convocatorias de acreedores, o sea, él es el mejor. ¿Y cuáles son los casos más comunes acá en el circuito que te encontraste? Y hay casos de, por ejemplo, del caso, como tu caso que me habías contado recién, hay también de los pequeños que están debiendo 15, 20 millones de guaraníes, que le está diciendo, mira, no me pagás y te saco el auto. No me pagás y ya te saco la casa. Y no es tan así. Para que te saquen eso, vos tenés que iniciar una demanda, tenemos que defenderle, como dice el doctor. Si entras en la demanda, te defendemos. No, pero la gente le trabaja muchísimo, Iris, se están enfermando y eso a veces vos lo sentís, porque como dice el doctor, viene y te está llorando, te están contando. Gente que es muy responsable de sus pagos y te dice, mira, yo en su momento yo pagaba, doña Mirta, mi cuenta, me dice, pero ahora no estoy pudiendo, doña Mirta, y te trae su extracto, porque yo soy muy cumplida en ese sentido. Antes de tener la primera cita, le digo, llévame ya todos tus documentos, ¿a quién debes? Pero a todos, tarjeta, menos Luis Agua, ¿verdad? Pero tus acreedores, el que te da el crédito, la mercadería, al banco, tráeme todo tu extracto. Entonces, nosotros, cuando hablamos ya con el doctor, ya vamos sobre la base hecha. Inclusive yo ya le paso vía escáner, él ya estudia todo el caso y a la tarde ya tenemos una respuesta. Es una gran ayuda que estamos haciendo con el doctor acá y desde el Centro de Atención al Deudor en todo el país. Estaba bien, hoy lo hablábamos con Enrique López Arce justamente de esto que tiene que ver con las llamadas amenazantes, claro, vejatorias, usando prácticas coercitivas, y fue multada una empresa que tiene su sucursal acá con 100 jornales. Sí, que eso ojo con eso. Que eso está prohibido. Eso existe toda una reglamentación de la SEDECO, de la Secretaría de Defensa del Consumidor, inclusive, en donde las empresas pueden ser sancionadas. Eso está prohibido, lo que serían las llamadas vejatorias, humillantes, que lastimosamente hay muchas, ¿verdad? Las llamadas en horarios que no corresponden, las llamadas a mí esta empresa de Asunción de verdad me agarró muy mal. Sí, me agarró muy mal un día en que encima estaba con un problema de salud de mi hijo y ya luego ya me venía llenando. Pero mira qué importante es el asesoramiento ya que te dio el doctor. Mi hijo está enfermo con COVID. Sí. O sea, en esas circunstancias, y le explicaría bien. Sí. ¿Qué es lo que uno puede hacer con una situación de personas que están con el tema de la pandemia? Encima le decís, mira, COVID positivo y estoy en cuarentena, no puedo salir, Claro. Entonces medio... Y esta última vez justo me tocó que mi hijo estaba enfermo, que yo tenía que hacerle un estudio, que bastante caro el estudio me pidieron, y me llama, pero de verdad, como a su hija con reto. Y me saqué, y demasiado mucho también yo le reté. Y le dije, año de mandar, no queda otra, ¿sabes qué? Pone tu abogado hoy, pues yo pongo el mío. Pero yo lo que te pagué hasta hoy te voy a reclamar porque yo te deposité esa plata. Y hay que hacer esas denuncias, Iris, ¿verdad? El paraguayo tiene que utilizar las herramientas y las instituciones que están destinadas a la sanción de estas casas, de estas irregularidades. Se supone que uno también tiene sus derechos, es cierto, no solo obligaciones también tenemos, pero también tenemos que tener los derechos. Totalmente, esto hay que denunciar. La SEDECO es el escenario donde se denuncia, inclusive por página web se puede denunciar, en la aplicación se puede denunciar, y vemos de que la Secretaría de Defensa Consumidor está sancionando. Inclusive hay casos de que las multas son bastante altas, evidentemente, ¿verdad? Pero tiene que existir una denuncia, ¿verdad? El paraguayo tiene que estar acostumbrado a reclamar ante las autoridades lo que evidentemente sería este tipo de irregularidades, ¿verdad? Claro. Llamar al patrón, ¿verdad? Que es muy común para dejarle mal parado al deudor, llamarle a otras personas que no están en la relación laboral, al hijo, le llaman a hijos menores de edad que están recibiendo el reclamo de lo que supuestamente es de su padre. O sea,
hay una serie de situaciones que nosotros también día a día estamos recibiendo, ¿verdad? Como reclamos de la gente que está pasando por este mal momento, ¿verdad? Sí. La gente está muy estresada, Claro. evidentemente está muy ya a la defensiva antes que con un interés de negociar, ¿verdad? Porque imagínate Sí. que te están llamando y te están, ¿cómo se dice? No, de verdad. Retándote como tu hijo, No, ¿verdad? pero nunca nadie me retó en mi vida, nadie me levantó la voz así, ni me habló tan mal como esta señora Aparte, cobradora. vos estás queriendo cumplir, vos no le estás negando el pago. No, jamás. Le estás diciendo que tenés Eso una es bueno el situación. punto que hizo el doctor. Sí. Uno no niega Sí, su sí. cuenta. Claro. Pero acomodate en Pero esa mano, el paraguayo es muy sumiso y el encarnación es peor, por eso a veces te dice, pero será, yo no quiero llegar a esto, yo no quiero que, porque la gente puede decir que yo llego en quiebra, pero no Sí. es la quiebra lo que vos le estás planteando como solución, al contrario, estás hablando que le vas a salvar para que no llegue a la quiebra, Claro. le Sí, estás lo que indicando pasa el camino a seguir. Lo que pasa también, ¿verdad? Y ese es un buen punto lo que dice la doctora, porque lastimosamente se hace ver o se hace notar que la persona que debe está en falta, ¿verdad? O sea, vos debés y vos ya vas a ser medio marginado por la sociedad. Ya son medio delincuentes lentos, Sí, ¿verdad? no, ya, Entonces, vergüenza lo tenemos. ya tenés vergüenza, Sí, ¿verdad? verdad. Entonces, esa es una cuestión psicológica, inclusive, en la que está inmerso ese deudor. Por eso yo lo que decía al principio de cuáles son las implicancias que puede tener en diferentes aspectos de la vida, lo que sería tener una deuda y no saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, esa situación va creciendo cuando la deuda crece y cuando la persona, evidentemente, no ve una salida. Iris, nosotros tuvimos casos de gente, ¿verdad? Que tuvo ataque al corazón. Lastimosamente hay gente que se ha quitado la vida por este tema de la deuda, ¿verdad? Eso ha pasado, ¿verdad? O sea, es un tema muy sensible, es un tema muy grave que hay que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque ese escenario de deudas puede tener implicancias en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? De la relación social e inclusive afectar la salud misma de la persona, ¿verdad? Totalmente. No puede dormir, ¿no? No, la gente que debe no puede dormir. De Pugaropú todo el día de Pugaropú, porque Claro. no querés que sea el lunes, vos sabés que vas a recibir ya la famosa tediosa llamada. Sí, así mismo es. Exactamente. Esa Sí, es la realidad. Yo tengo un trauma, doctor, con los lunes, porque digo yo, la señora esta me va a llamar ya. Y ahora, por ejemplo, Después que le reté con buenita, me llamó, ella nomás cuando le dije yo, mira, Sí. bueno, vamos a ponernos abogados, ya está, ya, listo, chao. ahora, por Y me ejemplo, llamó, se están pero conectando grabaciones. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, ya no tienen la delicadeza, por ejemplo, de llamarte, sino que se conecta y te conecta una grabación. Ya hubo casos, ¿verdad? Y lastimosamente a veces hay casos que esas grabaciones se van a las 2, a las 3 de la mañana. Sí. La vez pasada una señora me dijo, mira, el caso casi como tenía una persona que estaba enferma, Sí. lo que menos voy a pensar de que a las 2, a las 3 de la mañana viene una grabación para reclamarme la deuda. Pensé, ni lo peor, me dijo. Imagínate, o sea, se Sí. llegan a esos casos extremos que evidentemente hacen de que la situación sea más tensa, ¿verdad? El deudor, antes que acercarse, se pone en guardia, como se dice, ¿verdad? Y a la defensiva, y no es el camino, que es lo que nosotros venimos a querer romper acá. El deudor tiene que acercarse a su acreedor, Sí. ¿verdad? Pero el acreedor tiene que respetar los derechos fundamentales de esta persona, evidentemente, Sí. dentro de lo que sería el reclamo de un crédito, ¿verdad? Y ese es el escenario más favorable para la negociación de una deuda, ¿verdad? Si vos le das facilidades al deudor, si vos le das herramientas, si vos le das esa tranquilidad de que vas a recibir su platita y de que esa platita va a hacer de que baje su deuda, o sea, ¿quién deudor no se va a ir corriendo a pagar su crédito? Cierto, Pero totalmente si vos de le otra vez acuerdo, le estás sí. machacando, no sabes que te voy a quitar, te voy a Yo digo, demandar, te voy a embargar. Demasiado simpático era con justa razón, Nico le reté porque le deposité 260.000 ponerle y a los 3 días ella ya me volvió otra vez a llamar, pues, Sí. porque había unos días que pasó el siguiente. Le dije, pero si hermana quería, yo hace una semana, Nico, te pasé ya y no, porque y ya pasó unos días y no sé. Le dije yo, pero ¿de quién en esta crisis te va a tener más de 500.000, casi 600.000 guaníes dos cuotas juntas para darte? Claro, claro. Decime vos quién. Sí. Como dice el doctor, están muy agresivos los bancos. No. Muy agresivos están. Mucha agresión ahí de portero. Inclusive Primero tanto buenito porque viste que habíamos conseguido en la cooperativa, doctor, un año de gracia en la cooperativa. Yo misma personalmente me fui y le dije, miren, acá está una resolución en la cual Sí. yo gozo de eso. No, me dice, acá no nos llegó nada. Imagínese, doctor. No quiero decir el nombre de la cooperativa. No, claro. Yo le tuve que llevar la resolución, doctor,
para que yo goce de ese Pero de también ese hay beneficio. otras entidades Y hay bancarias. gente que no va a saber de esa resolución. Sí. Entonces igual, le seguía cobrando. Doctor. Sí. Conste que ya estaba reglamentado a nivel nacional Sí. que la cooperativa también tenía que hacer esos meses de gracia. O sea, es realmente, como nosotros decimos, es también es bueno por eso salir Sí. a contarle a través de ustedes, que la Sí. gente se informe. Que hay un centro de atención Sí. que ofrecen el trabajo, todo lo que tiene que ver con la orientación también y diferentes tipos de Tipos de deudas. de situaciones, De digamos, situaciones. ¿verdad? Diferentes tipos de deudas, ya sean deudas con tarjetas, deudas con pagaré, cheques, y después vamos más para arriba ya con las deudas que tengan alguna garantía, por ejemplo, Sí. una hipoteca o una prenda, o el famoso fideicomiso que ahora está muy en... o sea, y ese, por ejemplo, ya atacan lo que sería la parte ya de cierto tipo de créditos más empresariales, ¿verdad? En donde, lastimosamente digo, ¿verdad? Porque no sabían, hay mucha gente que da en fideicomiso un bien y no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Hacen parecer... No reciben el asesoramiento y en forma, no entonces. reciben el asesoramiento, ¿verdad? Para poder realizar, que tampoco no está mal el tema del fideicomiso, ni la hipoteca ni la prenda, eso no está mal. El tema es de que el deudor, ¿verdad? Tiene que saber qué es lo ¿Qué que está figura? contratando o qué figura está Ah. contratando. Porque, Ah. por ejemplo, y tuvimos un caso hace poco, acá en Encarnación mismo, ¿verdad? Me dice, me están por vender mi casa, ¿verdad? ¿Y qué documento firmaste? Y yo di un fideicomiso, me dice. ¿Sobre qué? Sobre una propiedad. Ok. Pero ¿por qué me van a vender mi casa si supuestamente me dijeron que era como una Garantía. hipoteca, me dijeron? Ajá, ajá. Ahí nos sentamos y le explicamos cuál es la diferencia entre el fideicomiso y la hipoteca, ¿verdad? La garantía hipotecaria, o en la garantía hipotecaria, el dador del crédito, ¿verdad? Te da un dinero, ¿verdad? Y vos das en garantía un inmueble. Pero ese inmueble se queda dentro del patrimonio del deudor. Por ejemplo, Iris se queda con su casa y está a nombre de Iris. Pero ¿qué pasa cuando yo accedo a un fideicomiso, ¿verdad? Se te otorga el crédito, pero uno transfiere la propiedad a un patrimonio autónomo, se llama, que es el patrimonio dentro de la figura del fideicomiso. O sea, ese patrimonio ya sale de lo que sería el patrimonio de Iris, ¿verdad? Y va a un patrimonio autónomo. Entonces esa es una garantía mucho más fuerte, ¿verdad? Que tiene reglas diferentes a lo que sería una hipoteca, ¿verdad? Entonces esas cuestiones hay que saber, porque Claro. uno se sorprende cuando en 2 meses, ¿verdad? No tiene, lastimosamente no puede cumplir con su obligación, y eso lleva a una venta directa, ¿verdad? Dentro de lo que sería un fideicomiso, por ejemplo, ¿verdad? Una hipoteca es diferente de lo que sería el reclamo, porque tiene que ser un reclamo dentro de lo que sería Importante el lo que Poder está Judicial, aclarando el ¿verdad? doctor. Y eso nosotros vemos Súper interesante. Porque ya das en propiedad, pues, tu bien. vemos mucho en Encarnación, ¿verdad? Por la magnitud de los negocios que manejan los encarnacenos, ¿verdad? Estamos hablando de negocios que manejan mucho dinero en lo que sería el crédito, y evidentemente las garantías son un papel fundamental dentro de lo que sería el escenario de deuda, ¿verdad? Qué importante lo que nos está comentando, sinceramente. Por eso le estoy diciendo a los comerciantes, Que- por favor, no firmen ningún papel antes de consultarnos, Antes por de- favor, Antes de asesorarse. antes de asesorarse. Porque Totalmente. ahora están muy agresivos y ya te digo, No van a firmen perder nada. una casa, van a perder un auto que quizás toda su vida trabajaron para tener por una poca plata que ya le está requiriendo el banco. Porque le dice, sí, vení, te refinancio, no hay ningún problema, pero tráeme ya el título de tu casa. ¿Qué valor tenés? ¿Qué tenés? Y como dice el doctor, quizás te puede transferir con fideicomiso. O le decís, ¿y dónde Y no te fuiste sabe. a firmar? Yo le digo, y no sé, doctora, yo me fui nomás a la escribanía y ya estaba todo hecho. ¿Pero y qué firmaste? Pero y no sé lo que firmé. Qué Pero, va. ¿y tu crédito es a sola firma o hipotecario? Pues yo le pregunto todo, ¿verdad? Para tener ya algo, ¿verdad? Y me dice, yo ni sé, doctora, si yo quité a CREA sola firma o hipoteca. Hasta eso no saben, imagínate. Entonces, es difícil defenderle así cuando no se asesora bien, ¿verdad? Sí, y más- mete la pata. Y más en una situación de crisis, ¿verdad? Sí. Porque Claro. en una situación de solvencia o de bonanza, Sí. este tipo de operaciones serían normales, ¿verdad? Claro. Y no va a pasar lo que Porque no sería va a lo peor, sentir, porque no va a porque hay sentir, plata, porque y hay bueno, circulación, pagamos, claro. hay facturación, y yo puedo levantar un fideicomiso, Pero una en hipoteca, una crisis- prenda. Sí. No me voy a ni dar ni cuenta de lo que pasó, Claro. ¿verdad? Pero en ¿qué- crisis- pero en una crisis cambian las reglas de juego, ¿verdad? Y cambia el escenario de lo que serían las normas inclusive que tienen que ser aplicadas, ¿verdad? Y ahí hay que estar atento, como dice la doctora, a lo que uno va Firma, firmando o sí. se va comprometiendo, ¿verdad? Inclusive te digo más, hasta
podría ser oportuno, ¿verdad? Una obligación de este tipo, ¿verdad? Pero dependiendo de qué tipo de empresa lo está haciendo. Por ejemplo, una empresa que está en eventos y da una propiedad en fideicomiso y no hay eventos, directamente se va al muere ya. Sí. ¿Verdad? Entonces, una empresa que tiene otro movimiento y que a lo mejor le fue bien en la pandemia, Claro. puede obligarse de esa forma. Entonces, por eso decimos nosotros de que cada caso y cada asesoría es totalmente particular a esa persona, física, jurídica, empresario, no empresario, que nos viene a consultar. Totalmente bien aclarado. Abogada Mirta Montiel, miembro de la Cámara de Comercio. Gracias, mi querida. Aquí al doctor también, Edward Arca, director del Centro de Atención al Deudor, que es la organización que orienta a todo tipo de deudores, sean personas físicas o empresas, comerciantes en general. Hasta mañana te quedas, doctor, me dijiste. Sí, me quedo todavía. Ayúdame con este de la empresa que me está... Totalmente, sin problema. Vamos a estar ahí. Ya para ir. Sí, en la sí. yugular le tengo que... Podemos quedarnos más tiempo, no hay ningún problema. Dale, qué suerte. Bueno, ojalá que la gente entonces pueda contactar con ustedes ahí en la Cámara de Comercio, en tu oficina igual, En Mirta, mi ¿no? oficina al 0985. Pues tu mano derecha ya es Mirta. Sí, ella es nuestra punta de lanza acá. Impresionante todo el conocimiento que tiene. Totalmente.